Vamos a partir con el tema de la cirugía endoscópica. Perfecto. Bueno, lo primero es que agradezco a mi sociedad por la oportunidad de presentar una experiencia médica que tiene que ver con terapias bastante innovadoras. Todo este desarrollo se ha podido realizar en clínica alemana junto con el staff médico que está ahí presente, gracias al trabajo en común, buscando el mejor beneficio de los pacientes. O sea, me toca a mí presentar en verdad el trabajo que hacemos entre todos en el consejo a los pacientes, en confiar entre nosotros mismos las pacientes. O sea, una cosa que realmente tiene mucho valor. Yo creo que es una labor de servicio. Así que vamos a presentar esta experiencia. Entonces vamos a hablar de la cirugía fetal, ¿no es cierto? Que tenemos, otra vez más voy a decir las cosas que son en el servicio. Entonces vamos a partir por el icono más importante de la cirugía fetal. Primer tipo de terapia antenatal que fue demostrada beneficiosa en un estudio en el New England, aleatorio. Acuérdense que el primer gran estudio aleatorio de cirugía fetal fue el de hernia diafragmática por Harrison, cuyo resultado fue negativo. O sea, no hacer correcciones antenatales de cirugía abierta para hernia diafragmática. Y el segundo estudio aleatorio, pero el primero que tuvo un resultado favorable, fue el grupo francés del Dr. Bill, ¿no es cierto?, que desarrolló en forma. Y en nuestro centro tenemos la capacidad de poder hacer esto, tenemos todo el equipamiento, ¿no es cierto?, y la experiencia de haberlo realizado un montón de veces, ¿no es cierto? Aquí tenemos un video de esta terapia en nuestro servicio. Tenemos algunas características importantes de la metodología de la cirugía en nuestro servicio, es que se hace con anestesia local. Eso es muy importante porque permite que no haya problemas hemodinámicos en la madre. Estamos hablando de un embarazo gemelar, y es necesario, ¿no es cierto?, minimizar las complicaciones maternas en cualquier intervención antenatal. La técnica se hace bajo visión ecográfica, se funciona el saco del receptor con un trocar epidural, y luego con técnica de Seldinger, que es la misma que ocupan los anestesistas, construimos, ¿no es cierto?, un canal de trabajo. Ahí está la guía de Seldinger que llega hasta la cavidad amniótica, y por detrás se ocupa un dilatador que tiene un catéter venoso central montado en él. Este dilatador y el catéter central llegan hasta la cavidad amniótica y se convierte en el trocar por donde uno puede ingresar con el fetoscopio. El fetoscopio, conocido por muchos de ustedes, aquí tenemos un doctor, ¿no es cierto?, Waldo, que conoce bien este equipamiento y que inauguró esta técnica en Chile, ¿no es cierto? Es una óptica de 3 milímetros de diámetro externo, y aquí estamos visualizando la membrana amniótica colapsada por oligohidro amnio. Esta es la superficie placentaria, y recorrer esta inserción de la membrana es importante para poder identificar hacia la izquierda, en este caso, los vasos del donante, y hacia la derecha los vasos del receptor. Vean los pies, oligoamnio, ¿no es cierto? Y aquí van a aparecer una anastomosis para allá está el receptor, y vamos a realizar una coagulación a modo de ejemplo para que la podamos conocer los que no estén familiarizados con la técnica. El láser es una energía de luz que es capaz de coagular sin tocar. Por lo tanto, es ideal para estructuras que pueden sangrar. La técnica fue prestada de los tratamientos que hacen los oftalmólogos en la retina. Entonces, aquí arriba está la fibra láser asomada en el canal de trabajo de la óptica, y entrega energía lumínica en una frecuencia que es específica para el color rojo, y eso permite que el color rojo, ¿no es cierto?, aumente temperatura fuertemente y se coagulen los vasos. Y ahí ustedes pueden ver cómo quedan obliterados, coagulados. Bien, este es otro video, no lo vamos a ver completo, ¿no es cierto?, solo algunas partes, como va a ser la idea, ¿no es cierto?, de cómo es el ambiente intrauterino y cómo hace esta cirugía fetal. Tenemos una extremidad, cordón umbilical,
¿no es cierto? Este objetito de sexo masculino, ¿no es cierto? La verdad es que observar el feto no es la parte importante de la cirugía, sino que aquí estamos tomando una foto solo para la ocasión del evento que estamos aquí, ¿no es cierto? De socializar cómo está este procedimiento. Bien, las características del equipo las mencioné recientemente. En casos de placenta anterior, ocupamos la técnica del fetoscopio curvo. No utilizamos el equipo que tiene un espejo montado en la punta, que es el favorito del Dr. Hecker en Alemania, ni tampoco ocupamos la técnica de la laparofetoscopía, que la ocupan en Holanda, en que hacen una laparoscopía, despejan las asas intestinales e ingresan por el flanco para poder entrar con endoscopio hacia la pared anterior. Nosotros no hemos ocupado esa técnica, hemos ocupado siempre este endoscopio curvo, que permite un acercamiento tangencial en los casos de placenta anterior, pero que ha sido suficientemente eficiente para tener los resultados que vamos a mostrarles a continuación. Nuestros resultados han sido publicados en forma progresiva ya desde el año 2009, los primeros casos. Posteriormente otra publicación, creo que es del 2012, en que duplicó los casos que habían en la primera serie, y los resultados han sido muy satisfactorios en lo humano y en lo técnico. Los pacientes nos vienen a ver periódicamente, ¿no es cierto?, de distintas partes del país, con obsequios, ¿no es cierto?, lo que más agradecemos, ¿no es cierto?, tener fruta de la estación, pero lo importante en verdad son los datos, que es lo que ustedes quieren conocer como sociedad. Tenemos 69 cirugías por esta patología con parto resuelto, es decir, en que podemos contarle a ustedes la sobrevida, y tenemos 48% con casos con ambos fetos vivos, 36% con un feto vivo y solo un 16% de casos en que no logramos ningún sobreviviente. O sea, un 84% de las mujeres embarazadas que vienen con esta condición, con alto riesgo de muerte para ambos fetos, logra salir con uno o ambos fetos, lo que es una cifra excelente y comparable con las cifras internacionales. Para efectos de la sociedad, separamos estos 69 casos en 3 grupos de 23 y hemos analizado la sobrevida por grupo, de modo que podamos evaluar si estamos progresando en sus resultados o no. Y aquí está el número de embarazos sin niños vivos, uno vivo y ambos vivos, en orden correlativo: 1 al 23, 24 al 46 y 47 al 69. Y lo mejor es que ya a partir del grupo 2 tenemos, ¿no es cierto?, un alto porcentaje de ambos fetos vivos, ¿no es cierto?, lo que significa mucha satisfacción para las pacientes y por supuesto para los médicos que nos refieren. La tasa de al menos un niño vivo en el primer grupo fue 74%, pero ya en adelante miren las cifras que alcanzan 90%, 87%. Eso porque aquí hay un embarazo más que tuvo ambos fetos o con óbito o con aborto espontáneo post procedimiento. Ese es solo un caso, ¿no es cierto?, nos altera ese porcentaje. La sobrevida global se refiere al número de fetos sobrevivientes, y esto ya supera el 70%, y el porcentaje de ambos vivos, que es una cifra interesante también de analizar, 56% ya desde el grupo 2 y 3, que son ya los últimos 6-7 años de terapia. En la primera parte, las primeras 36, hicimos un análisis de la referencia paciente, principalmente Santiago, que es donde está el mejor screening. ¿Por qué? Porque hay más ecógrafos disponibles y los médicos estamos ya mucho más en conocimiento de la patología y la detectamos más precozmente. Pero hay casos de Concepción, hay casos de Iquique, Antofagasta, Nueva Imperial, Osorno, Puerto Vara, Lima 4, Quito 1. Este caso Nueva Imperial no me puedo nunca olvidar, porque fue una chica de 17 años que llegó de allá, derivada directamente del hospital de Nueva Imperial, y esa pobre chica tenía un embarazo etapa 4 quintero, o sea, fetos con hilos, doble alterado, y era ya una multípara, o sea, tenía 17 años y ya tenía otro embarazo y tenía un DIU puesto, o sea, una transfusión fetofetal de una chica que tenía un embarazo con DIU en etapa 4. Así que los tenemos a todos incluidos en el resultado global
de nuestras pacientes. Solo un comentario con respecto a la técnica quirúrgica. ¿Por qué es importante? Porque hay un artículo reciente que comenta cuál es la técnica quirúrgica ideal. La clásica técnica quirúrgica, la técnica selectiva, descrita por Rubén Quintero, pero seguido fielmente por el Dr. Bill y por Hecker, buscaba coagular la anastomosis, pero respetar aquellos vasos que no fueran anastomosis, aunque cruzaran la membrana. La técnica selectiva. La técnica no selectiva, en cambio, consistía en hacer una línea de coagulación a nivel de la inserción de la membrana, de modo que convertía en dos placentas completamente separadas, pero ocupaba como punto de reparo la inserción de la membrana. Y recientemente apareció la técnica Salomón, haciendo referencia al rey Salomón, tratando de hacer una división justa de la placenta. El concepto es ubicar toda la anastomosis, pero habiéndose coagulado la anastomosis, trazar una línea de coagulación uniendo los puntos creados, pero respetando los vasos. Si se fijan, en la técnica Salomón se produce una línea, pero se respeta, por ejemplo, esa. La técnica no selectiva es capaz de dejar más insuficiencia placentaria, y todo esto es teórico, pero es lo que fundamenta la técnica quirúrgica preponderante. De modo que la técnica selectiva deja puntos de coagulación y la técnica Salomón deja líneas de coagulación. Nuestra técnica ha sido la técnica selectiva hasta ahora. No hemos dado el paso de tratar de dar la técnica Salomón, y porque además nos hemos dado cuenta que es bastante difícil. Muchas de las veces no logramos ver toda la placenta y nos hemos dado cuenta de que los resultados son excelentes y acordes con la experiencia internacional. Eso es muy satisfactorio también, porque muchas patologías del país de otra índole, cáncer, no se pueden equiparar los resultados con los internacionales, y en esto, poder decirlo, es una alegría para nuestro medio gineco-obstétrico y materno. Bien, vamos a hacer un comentario sobre nuestra cirugía fetoscópica en TRAP. TRAP, un modelo de enfermedad del gemelar monocorial, en que hay un feto que bombea y produce la actividad circulatoria para una masa acárdica, ¿no es cierto?, y que consume oxígeno y que le roba trabajo cardíaco a su feto bomba, que es este de acá. Bien, este es un equipo bastante sofisticado. Nosotros no ocupamos exactamente este equipo, pero lo traje porque participé en el desarrollo de este equipo, que tiene la gracia de que uno puede mirar con una óptica fetoscópica el cordón que se va a coagular, y eso permite ocluir el flujo del TRAP y aliviarlo de una carga circulatoria excesiva. Nuestra técnica, en cambio, es por visión ecográfica. Tenemos una pinza bipolar para ser ocupada en el canal de trabajo de 3 milímetros de ancho, que no es la ocupada por los ginecólogos. La de los ginecólogos para sus tumores ováricos tienen 5 a 7 milímetros de ancho, la nuestra es de 3 milímetros de ancho. Por vía fetoscópica identificamos el punto de coagulación en el cordón del TRAP, y posteriormente, estando posicionado sobre el punto que vamos a coagular, acá abajo está el cordón del feto bomba y aquí arriba está el cordón del TRAP, teniéndolo bien identificado, hacemos una aproximación ecográfica. ¿Cómo hacemos eso? Apuntado con el trocar, entramos con la pinza bipolar que está aquí, está identificado el cordón por fetoscopía y por ecografía, estamos seguros que este es el punto de coagulación. Se avanza la pinza, se ocluye, se verifica con la pinza ocluida que se pierde el flujo en ese lugar con doble color, y empezamos a aplicar energía eléctrica entre ambas paletas de la pinza bipolar, ¿no es cierto? Por eso no ocupamos placa eléctrica. Y esto, ¿no es cierto?, se suelta la pinza bipolar posteriormente, y verificamos que la cardio o la masa TRAP pierde todo su flujo en ese mismo momento en el acto operatorio. Para ver ustedes cómo mostramos ahora con doble color la masa. Ahí ustedes pueden ver que el flujo pulsátil que estaba presente antes se pierde, lo mismo que el flujo dentro de la masa en el mismo acto quirúrgico.
Posteriormente hacemos siempre un control fetoscópico del sitio de coagulación, que es la imagen que ustedes van a ver a continuación. Miren el cordón como quedó. Entonces ahí nosotros hemos verificado que además hay un pequeño punto sangrado. Ese lo terminamos de repasar con el láser. Es algo, un sangramiento en napa que es superficial y que es accesible de realizarse. Bien, los TRAP hemos tratado 3 casos, todos en el segundo trimestre, con coagulación exitosa y con procedimiento correcto en los 3 casos. Hay 2 niños vivos que tuvieron su parto en la semana 35-36 y uno de los casos presentó un óbito 32 semanas, cerca de 6 semanas por procedimiento en otra institución donde se hizo el seguimiento. Entonces no pudimos participar nosotros bien de los problemas que podría haber tenido. Sospechamos que puede haber sido un accidente de cordón, podría haber sido también una insuficiencia placentaria, no lo tenemos muy claro, pero este es el resultado del procedimiento, y para nosotros un procedimiento completamente realizable y que hemos tenido excelente experiencia en su realización. Y por último, vamos a hablar un poco más de la fetoscopía que hemos realizado en casos de hernia reumática congénita. Este procedimiento, ¿no es cierto?, es un procedimiento bastante interesante, pero que evidentemente hay que hacerlo en la población que tiene el peor pronóstico de sobrevida postnatal. Si nosotros hacemos este procedimiento en casos que van a vivir sin sospecha de hipoplasia pulmonar, vamos a cometer un problema, porque vamos a exponer a fetos sin riesgo al riesgo de la fetoscopía y vamos a quizás aparentar un resultado favorable cuando en verdad eran fetos que no tenían hipoplasia. Y por lo tanto nuestro primer gran paso fue tratar de demostrar que éramos capaces de dar el mismo pronóstico postnatal cuando nosotros hacíamos diagnóstico de hernia reumática congénita. Y esta conversación la tuvimos por los miembros del equipo, y aquí Julio, que es el jefe de la unidad, la tuvimos, pero sopesadamente. O sea, ¿cómo vamos a dar confianza de que lo que estamos haciendo en cuanto a intervenir sea correcto? Y lo que hicimos fue empezar a enviar en conjunto con el doctor Deprez las imágenes, y que ellos nos corroboren nuestras mediciones antes que nazcan, y después cotejar la sobrevida. Entonces, este es la tabla de sobrevida por índice observado esperado, que es el estándar actual de medición del pulmón y la sospecha de hernia reumática. Aquí podemos ver que mientras menos observado esperado, menor sobrevida. Esto es para las derechas y esto es para las izquierdas. Y ahí están los casos de peor pronóstico para la izquierda y para las derechas, y por tanto los casos que se han propuesto para tratamiento con oclusión traqueal. Y aquí está la comparación de nuestra sobrevida según observado esperado. Las blancas y las negras son las de Lovaina. Estos fueron 33 casos, los primeros 33 que se publicaron hace 2 años en el ISUOP, la podemos revisar. Por lo tanto, tenemos capacidad de predicción y sobrevida similares cuando los observados esperados son elevados, y mala sobrevida cuando los observados esperados son bajos. Las derechas son muy pocas, son como 5 casos, y por eso aparecen un poco más discordantes los pronósticos sobre ella. Pero en la izquierda, la verdad que estamos muy contentos porque tenemos buena capacidad de predicción. Y en relación a eso, hemos planteado la alternativa de ofrecer esta terapia a las pacientes que tienen el peor pronóstico, que son aquellos que van a morir de hipoplasia pulmonar. La cirugía hay que hacerla bajo cirugía fetoscópica, similar como se hace la de transfusión fetofetal. Hay que encontrar bien la boca del feto, por lo tanto hay que entrar con unos 45 grados de angulación hacia abajo, apuntando la boca, tal cual como se muestra ahí. Ahí se ve la punta de la nariz, ¿no es cierto? Y una vez estando adentro, ¿no es cierto?, contamos con la asistencia del doctor Deprez. La primera vez estamos entrando acá, lengua, paladar, estamos llegando a la parte posterior, epiglotis, y detrás de la epiglotis hay que empujar hacia anterior y aparecen las cuerdas vocales. Hay que desplazar endoscopia hacia anterior y de ahí ingresar
entre las cuerdas vocales y bajar en la tráquea hasta cerca de la carina, y es el lugar donde se aloja este balón inflable. No me voy a extender en nada en los fundamentos y en los estudios que han probado este beneficio, hay bastante en curso también, y ahí quedó alojado este balón hasta la semana 34 en que fue retirado. ¿Y por qué hacer esto en Chile? Porque tenemos mucha experiencia en una cirugía similar, que es la fetoscopía en general para transfusión fetofetal, porque también tenemos ECMO, que complementa las terapias que hay que ofrecer en los casos de mayor complejidad. Si estuviéramos cojos, tenemos solo fetoscopía, no tenemos ECMO, sería quizá un tratamiento incompleto, pero aquí tenemos todas las herramientas para apoyar a estos niños. Tenemos una capacidad de predicción establecida y apoyada por la Universidad de Lovaina, que nos ayuda a elegir los casos que realmente van a morir si no hacemos la terapia, y por tanto podemos tratar de ayudarlos en la sobrevida. Y porque sabemos que ya hay pacientes que viajan al extranjero que buscan el tratamiento con un altísimo costo y sin cobertura de salud cuando tienen complicaciones en el extranjero, por lo tanto la necesidad existe en nuestro medio. Los costos de esta fetoscopía además son bajos en relación a lo que cuesta un ECMO, la UCI y las secuelas de esta patología. Por lo tanto, desde el punto de vista del beneficio, lo encontramos innegable y necesario. Así que, fetoscopía en la clínica alemana, 69 casos de transfusión fetofetal tratados, TRAP, coagulación de cordón en 3 casos, y NA traumática, fetos, la técnica de oclusión traqueal, en 2 casos, en los cuales no hemos tenido sobrevivientes. ¿Por qué? Porque los niños no han podido superar la hipoplasia pulmonar después de nacer, pero hemos podido instalar y retirar el balón en forma acorde en la semana 34. Muchas gracias por su atención y espero haber podido resumir, ¿no es cierto?, la experiencia quirúrgica de las terapias antenatales de este tipo de complejidad que nos toca realizar permanentemente. Muchas gracias. Bien, muchas gracias por la oportunidad de poder presentar algo de la experiencia de cirugía útero abierto. Voy a tratar de ser breve porque hemos hecho estas presentaciones con motivos anteriores y hay datos interesantes que van a presentar los médicos que me van a seguir en la presentación. Básicamente, la espina bífida es un problema muy serio y esto se supone que hay 2 tipos de daño en el feto. Uno es el daño que se ocasiona a nivel distal de la columna vertebral por una sección medular que ocurre a ese nivel, y eso también se ve agravado por la exposición de este mismo tejido. Al no tener protección, se ve expuesto a la corrosión, al efecto corrosivo del líquido amniótico y también al traumatismo por los movimientos fetales. Y esto normalmente es progresivo. O sea, el feto al principio tiene algo de movilidad y la pierde de forma progresiva por esta lesión. Pero también hay un daño secundario que es muy importante, en el que se produce un acostamiento del cerebro, disminución del diámetro biparietal, hay descenso de las amígdalas cerebelosas, y eso produce un bloqueo del agujero de la cisterna magna, y eso hace que estos fetos también desarrollen no solamente hidrocefalia, que es lo que nosotros más conocemos, sino que también producen cierto grado de hipoplasia cerebelosa y también produce compresión del bulbo. Por lo tanto, estos fetos también tienen alteraciones del tronco cerebral. Y esto definitivamente es un problema que puede ser bastante serio en algunos casos. El motivo de todas estas lesiones obligó a la implementación de la cirugía intrauterina con este motivo, y la finalidad de esta anomalía, que en realidad es la primera anomalía no letal a la cual se propone la cirugía intrauterina, es por el rescate neurológico y preservación de la función neuromotora, y en forma adicional, como una de las grandes ventajas, la reversión de la herniación del cerebro posterior, y ha reducido la necesidad de la derivación ventrículo-peritoneal. Los grandes aportes en este campo fueron realizados por el estudio de MOMS, que está publicado hace 4 años atrás, donde teóricamente hicieron un estudio que involucró a 1000 pacientes. Y esto lo menciono no por los datos, sino que de estas pacientes, para que ustedes vean, al final terminaron 70 o 78 operadas, por lo tanto menos del 10%, y esto implica
que la selección fue enormemente alta. Y esto es importante porque en nuestro país yo creo que eso es inaplicable. Si nosotros implementamos una técnica de cirugía intrauterina para estos casos, lo más seguro es que todas las pacientes van a querer operarse y aquellas que no se opere va a ir al comité de discriminación que por qué no la operan a ella. Entonces definitivamente aquí se va a producir un problema de que nuestros casos nunca van a ser tan seleccionados, y hay que considerar que esta cirugía hecha en manos del MOMS con los resultados del MOMS son lejos resultados que van a ser muy difícil de mejorar, porque ya están en una población enormemente seleccionada. Así que en ese sentido, todo lo que se publique después pueden ser relativamente similares, pero nunca van a poder llegar a este resultado ideal que presenta este grupo altamente seleccionado. La cirugía ya ustedes la conocen, estas son diapositivas conocidas en las cuales se realiza una neurografía muy similar a la que realiza el pediatra, el neurólogo, el neurocirujano en recién nacido. Por lo tanto, se recuperan los planos correspondientes y tenemos la suerte de tener a Felipe Otaiza, que ya tiene mucha experiencia en esto, que nos va a presentar los resultados a continuación. El segundo hito es que en realidad esta técnica se comenzó a difundir en el mundo y fuimos uno de los primeros países que la implementó después de que se haya publicado la técnica de MOMS. O sea, definitivamente algunos países comenzaron, algunos países habían comenzado antes del MOMS, por ejemplo Colombia y Brasil, pero acá en Chile no había ninguna experiencia. Nosotros fuimos uno de los primeros países que la tomó una vez que se publicó este resultado randomizado que en el fondo nos daba el pase, porque dejaba de ser una técnica experimental y pasaba a ser una técnica de aplicación clínica. Y eso fue en septiembre del año 2011, o sea, apenas 6 meses después de publicado el primer caso. La técnica consiste en la exteriorización del útero. Mediante ultrasonografía se ve la zona donde se va a hacer la incisión. La incisión, nosotros no teníamos la manera de clampear el miometrio y lo hicimos inicialmente con clamps. Ustedes se dan cuenta aquí cómo se están ligando los vasos, y a medida que se va ingresando con el bisturí se va llegando al interior del útero. A medida que se va ganando, por supuesto, experiencia, ustedes se dan cuenta de la grande diferencia. Ahora ya sabemos manejar mucho mejor la hemostasia, hasta que aparecen en forma espontánea las membranas, y al aparecer las membranas ya se entra a la cavidad amniótica, se extrae el líquido. Aquí tienen diferentes fotos de ese momento, es un momento crucial, y una buena anestesia de relajación con el propósito de que este útero se relaje y podamos movilizar al feto y colocarlo en una posición de tal manera que se vea la lesión, para que entre el equipo de neurocirugía a operarlo. Aquí hay diferentes casos que están mostrando donde se está exteriorizando esta zona, y ahí entra el equipo neuroquirúrgico a completar la operación. Una vez que ellos hacen y terminan la operación, se comienza la sutura del útero en capas muy similares a la que se hace en una cirugía de una cesárea corporal. Se coloca una sonda Nelaton con el propósito de poder restituir el líquido. Aquí estamos en la fase de restitución de líquido, que lo hemos cambiado por contaminación y cosas similares, por suero fisiológico con antibióticos, con el propósito de disminuir las posibilidades de infección intrauterina. Así es como queda el útero después de la sesión. Como ustedes se dan cuenta, toda la rafia ya ha ocurrido. Queda con una lesión en el medio, una cicatriz muy similar a la de cesárea clásica. Se controlan los latidos fetales en el momento del alta, y estas son dos fotos para mostrar cómo queda el feto, cómo está el feto antes de la intervención y cómo queda después de la cirugía, donde ya se ha reconstituido el líquido amniótico, y son muy similares, con la diferencia que es muy difícil ver la zona donde había este mielomeningocele. Y así como queda el recién nacido, queda una pequeña zona de distrofia de la piel. Estos fetos nunca quedan con la columna cerrada como se supone, no se logra cerrar el hueso, por lo tanto lo que se hace es transformar una espina bífida abierta, se deja en una espina bífida cerrada, en la cual ya se hizo la intervención, y estos recién nacidos ya no necesitan intervenirse en el periodo postnatal. La experiencia de nuestra institución, de nuestro grupo, incluyendo casos operados en Clínica Las Condes y en el Hospital Regional de Rancagua, incluye 27 casos. Se han operado 3 casos adicionales en Chile, dos de los cuales son de la quinta región, en Valparaíso.
y un caso en Rancagua por equipos independientes al nuestro. Y estos son los casos que nosotros hemos seguido, y dentro de esto tenemos el seguimiento completo de los 27 casos, y llama la atención que hemos tenido lamentablemente que enfrentar 5 muertes perinatales, de las cuales 2 son muertes fetales y 3 son muertes neonatales por prematuridad extrema. Ahí están los rangos de la operación a las 24 semanas. Inicialmente comenzamos a hacer intervención incluso a las 20 semanas, pero después de eso vimos lo difícil que significaba intervenir estos fetos y el gran daño que se ocasionaba al piometrio, y decidimos postergarlo y acercarnos lo más posible a la semana 24 o 25. El peso de nacimiento, el promedio fue de 2 kilos y varió entre 850 y 3 kilos 70. La edad gestacional está ahí mostrada, ¿cierto?, en el momento del parto, y ustedes se dan cuenta que tuvimos 50% de los casos que nacieron antes de la semana 32, que es prematuridad extrema. O sea, definitivamente uno de los grandes problemas es aún el manejo del útero. Definitivamente no tenemos las condiciones en este momento de manejar bien esta situación, y es una tarea imperativa de poder aumentar el número de partos más hacia el término. Algunas complicaciones: hubo 2 casos de coriamnionitis, una ruptura uterina, congestión pulmonar materna por el uso de frenación, y hubo un caso, hay un recién nacido que tiene en este momento una displasia broncopulmonar. Hasta el momento tenemos 4 casos, datos recién entregados por el doctor Otaiza, de los cuales 2 han tenido shunt ventrículo peritoneal y uno tuvo una cisterno, ¿cómo se llama, Felipe? Tercer ventrículo cisternostomía, ¿cierto? Hay 2 con cisternostomía en este momento que están, por lo tanto 4 pacientes que han necesitado cirugía adicional para el manejo de la hidrocefalia. ¿En qué podemos mejorar en estos casos? Es definitivamente la evolución prenatal. Como ustedes se dan cuenta, uno puede ver muy bien la zona correspondiente al mielomeningocele, pero uno de los problemas críticos para la operación es también darle importancia no a los segmentos que están abiertos, sino que también al ancho de la lesión, porque el éxito de la intervención consiste en poder epitelizar el defecto. Por lo tanto, si los bordes están muy separados, generalmente la piel sana hace que ocurran dehiscencias de la piel. Por lo tanto, el hecho final de que significa cubrir esto con piel no se logra. Por lo tanto, eso es un problema potencial que se puede ver, y que si uno no le presta atención al ancho de la lesión, definitivamente lo puede, ¿cierto?, perjudicar a este recién nacido, porque la cicatrización va a ser absolutamente ineficiente. También tenemos que colocar más empeño en poder diagnosticar lesiones intracerebrales, con el propósito de poder tener información para poder ver posteriormente y correlacionar con la evolución en el recién nacido. Tenemos, por supuesto, bastante técnica ultrasonográfica y también de resonancia magnética para estudiar la columna, el descenso de las amígdalas y ver el grado de hidrocefalia. Y en este momento lo que se está estudiando especialmente en Brasil es ver la tonicidad de las extremidades inferiores, o sea, ver cuánta masa muscular tiene el feto para saber si acaso la lesión es una lesión más invalidante que otras. Y al parecer hay una correlación muy importante entre el diámetro del muslo, que fundamentalmente está compuesto en esta fecha por el músculo, los diferentes músculos del muslo, y la atrofia muscular que puede tener esta persona, ¿cierto?, como pronóstico para ver la posibilidad de ambulación después a los años de edad. Retos futuros: aquí en Chile, por lo menos, creemos que se tiene que contar con centros de cirugía fetal, aparte de la mejoría de las técnicas, el manejo postoperatorio, ¿cierto? Y debería haber una especie de registro y consenso de sociedades científicas para poder, ¿cierto?, hacer esto en las mejores condiciones, porque el número de cirugía en Chile no es muy alto. Puede llegar a 1 o 2 por mes en algún centro, pero definitivamente es una de las cosas que el equipo tiene que estar enormemente preparado, y por lo tanto se necesitan equipos de alta complejidad para poder realizarlo. También acá en Chile tenemos gran problema que la espina bífida está cubierta una vez que el recién nacido nace, perdonando la redundancia, pero definitivamente no tenemos ningún tipo de auge o CAS o GES prenatal. Por lo tanto, esto significa un costo económico para las familias que se ven enfrentadas a este problema enormemente alto, en los cuales las ISAPRES o FONASA no ha sido muy solidaria. El siguiente paso puede ser disminuir la lesión sobre el útero, y en eso, por supuesto, tiene un rol importante lo que se está haciendo en la laparoscopía. Les recuerdo que ya la Corte Suprema ratificó que
estos recién nacidos deben tener acceso, ¿cierto?, a las ventajas de los planes de salud, y esto fue un caso relativamente emblemático en los cuales se ordenó a una de las ISAPRES a cancelar el costo, y esto ya sentó un precedente, porque definitivamente si se logra cubrir en una de estas cirugías, por supuesto que hace que todo el resto que tenga acceso también lo pueda hacer. Esa es mi presentación. Les voy a pedir ahora que el doctor Felipe Otaiza pase adelante, ¿cierto? Sí. Para que termine, ¿cierto?, con la información referente a lo que ha ocurrido con los recién nacidos que han sido operados. Doctor Otaiza, neurocirujano de la Clínica Las Condes, que entiendo ha participado en la mayoría, sino en todos los casos que usted ha presentado. Bueno, tal como se dijo, nuestro programa de cirugía fetal en Clínica Las Condes de mielomeningocele se inició en septiembre del 2011. Básicamente todas estas cirugías que ha realizado nuestro equipo han sido realizadas por el mismo equipo quirúrgico, con algunas variaciones, pero básicamente el mismo núcleo. Yo dentro de mi estadística tengo considerado 26 casos operados en marzo de 2015, 20 casos en Clínica Las Condes y 6 casos en el Hospital Regional de Rancagua. La curva en el tiempo partió, claro, tímidamente en 2011 con un caso, 2012 6 casos, 2013 tuve un bajón ahí, 3 casos, 2014 que fue realmente una explosión de mielomeningocele, 15 casos operados durante el año. Y curiosamente, este año 2015 hemos caído en un bajón nuevamente. Parece ser medio cíclico esta cosa, pero estará por verse. Básicamente la población de predominio del sexo masculino, con 15 casos. Como les decía, 20 casos fueron operados en Clínica Las Condes y 6 casos en el Hospital de Rancagua. Ahora, la verdad es que y eso es como la esencia de esta presentación, cuál ha sido el impacto, ¿no es cierto?, del tratamiento antenatal del mielomeningocele. Y aquí me voy a referir, porque esta es una presentación que se hizo en conjunto con la doctora Susana Lillo, que es fisiatra de la clínica y, bueno, destacada fisiatra de la Teletón, y que en realidad tiene mucha experiencia tanto en el manejo del mielomeningocele pre-época de cirugía fetal, como que ahora está viviendo la contraparte, ¿no es cierto? Un breve recuerdo, ¿no es cierto?, que el mielomeningocele en realidad es una enfermedad tremendamente secuelante, o sea, tiene diferentes grados de paraplegia, de paraparesia fáctica, un trastorno sensitivo, vejiga e intestino neurogénico, disfunciones sexuales, reproductivas, deformidades esqueléticas. Históricamente el 80-90% se asocia a hidrocefalia. El 100% asociado a malformación de Arnold-Chiari, alrededor de un 10% de estas sintomáticas y que requerían una cirugía, asociado a otras malformaciones del sistema nervioso central, y con un nivel mental, sin embargo, bastante cercano a la normalidad, pero con variables trastornos, ¿no es cierto?, del aprendizaje. Por lo tanto, esto lleva a que del universo de niños con mielomeningocele, solamente un 50% puede ser capaz de llevar una vida independiente en edad adulta, y un tercio de ellos seguirá requiriendo apoyo de por vida. Por lo tanto, es tremendamente invalidante. Por lo tanto, las metas, ¿no es cierto?, de la cirugía era mejorar lógicamente la evolución y el pronóstico neurológico en el largo plazo, y en eso los resultados del MOMS fueron muy esperanzadores, digamos. Es decir, el nivel funcional mejoraba al menos 2 niveles con respecto al nivel del defecto anatómico. Los niños tuvieron en 42% de los casos versus el 21% de los casos operados en forma convencional. Además, con mejor capacidad de marcha y con 42% de caminadores independientes a los 30 meses versus el 21% de los operados postnatalmente. O sea, desde el punto de vista funcional era bastante significativo la mejoría. Por otra parte, las diferentes escalas de medición que ocupan los fisiatras, como el índice de Bayley, la escala de motor epipoide o la escala de Wi-Fi, siempre mostraron mejores rendimientos en niños operados de manera intrauterina, evaluados al año y a los 2 años y medio, que son las fechas, digamos, exactas. Por lo tanto, desde el punto de vista
de la base teórica, los resultados eran bastante alentadores. Nosotros, como decíamos al principio, septiembre del 2011, ¿no es cierto?, parte esta cirugía en un equipo que incluye a muchos especialistas, en realidad no solo incluye especialistas de medicina materno-fetal, incluye al equipo de neurocirugía y en lo que es el seguimiento posterior, el gran apoyo neonatológico, fisiátrico, urológico, en fin, un listado bien importante. Y que afortunadamente además contamos con la colaboración para algunos de nuestros pacientes, a los cuales era imposible de que fueran intervenidos en Clínica Las Condes, pudimos hacerlo en el Hospital Regional de Rancagua. Por lo tanto, nos permitió también entregar esta opción de tratamiento a otros pacientes. Básicamente, nuestro protocolo de seguimiento se inicia, por supuesto, en la unidad de recién nacidos, con la evaluación por los distintos especialistas. Luego, a las 40 semanas de edad corregida, evaluación quirúrgica, un test neurológico. Luego hay una secuencia que está predeterminada, ¿no es cierto?, de controles por los distintos especialistas, ecos cerebrales, evaluación por urólogo, eco renal, electroencefalograma a los 3 meses, a los 6 meses urodinamia y TAC de cerebro, a los 9 meses nuevamente controles clínicos y al año, que probablemente es como la revisión de los 100.000 kilómetros, digamos, es resonancia magnética de médula, radiografías de columna, test neurológico, en fin, una evaluación súper estricta, porque desde un principio el objetivo nuestro fue que nuestros resultados fueran comparables a los resultados de la literatura extranjera. No digo que fueran igual de buenos, pero por lo menos que tuviéramos más o menos los mismos elementos para comparar. Dentro de esto, bueno, repetir aquí, hay esta tabla un poquito anticuada, ese fallecido 21 días en realidad era de sexo masculino. Por supuesto que, y algo que es habitual en nuestro país, el seguimiento es difícil. O sea, no es fácil, a pesar de que son madres súper comprometidas con sus niños. No todas son de Santiago, hay algunas son de provincia, de escasos recursos. No ha sido posible tener un buen seguimiento de todas las pacientes. Nosotros objetivamente tenemos alrededor de 20 pacientes en un seguimiento relativamente adecuado. Eso, lo cual no es malo, porque la verdad es que tenemos 5 fallecidos, como mencionó Waldo, y 1 o 2 que se han perdido definitivamente de los controles. Aquí algunas comparaciones. En el diagnóstico prenatal de mielomeningocele y de Chiari, ustedes se fijan ecográficamente, el 93% de los niños tienen Chiari, desde el punto de vista de resonancia 94%, sin Chiari casi ninguno. Desde el punto de vista de la edad gestacional, bueno, esas son las edades, lo que mencionó Waldo. Complicaciones fetales, esos son los resultados MOMS. Primero que nada, el promedio de edad gestacional al momento del parto era 34 semanas, nosotros tenemos 31 semanas, con un porcentaje altísimo, menos de los 30 semanas. Fallecimientos intrauterinos, bueno, estamos igual, pero en realidad ellos tienen 100 casos operados, nosotros tenemos 26. Esto es un desglose de un montón de situaciones que se podrían denominar complicaciones, pero en realidad muchas veces son cosas que son absolutamente transitorias y que se han resuelto satisfactoriamente. No voy a detenerme en los detalles. Lo mismo, y esto es más de lo mismo. Pero hay una serie de situaciones sin duda que se van presentando. Estos son los casos, ¿no es cierto?, que tuvieron, que fallecieron. Aquí hay un caso intraoperatorio por un accidente obstétrico, un caso inútero a las 24 horas de operado y 3 casos por prematurez extrema. Actualmente, a julio de 2015, estas son las edades de nuestros pacientes, que están en seguimiento bien estricto, de los cuales por supuesto predominan los menores de 1 año, que son los del año pasado, que son donde tuvimos la mayor casuística, y tenemos 2 que son los más viejos, digamos, que están sobre los 3 años. Y esto es súper interesante. O sea, ahora en el seguimiento tenemos cómo la malformación de Chiari bajó de un 94% a un 42%. Eso es un descenso muy significativo, incluso absolutamente comparable a los resultados MOMS. Y sin Chiari, ustedes ven aquí en el postnatal, si
58%, igual es extraordinariamente bueno. Desde el punto de vista de la hidrocefalia, como mencionaba Waldo, 4 pacientes han requerido de alguna intervención para resolver su hidrocefalia. 2 de ellos se colocaron válvulas. Ambos tienen el denominador común que esas válvulas no fueron instaladas por nosotros, fueron instaladas en otros hospitales. En el caso nuestro, nosotros tenemos 2 cisternostomías endoscópicas, y lo cual, desde el punto de vista del neurocirujano y del punto del paciente, el futuro, cuando funciona la cisternostomía endoscópica, es lo ideal, porque la verdad es que los libera de tener un shunt, que es un sistema artificial que tarde o temprano va a fallar. Ahora, recientemente yo estuve, hace 2 semanas atrás, en el latinoamericano de neurocirugía pediátrica, y conversando con los brasileños, con el grupo de Sao Paulo, que tiene una tremenda experiencia, y la verdad que ellos optan siempre por la tercer ventrícula endoscópica como primera opción. Solo cuando falla pasan a válvula. Y lo otro que es muy interesante es que ellos han llegado a la conclusión, con más de 160 casos operados, es que cuando uno hace una cirugía intrauterina, transforma una hidrocefalia que es obstructiva por el problema de que el tronco cerebral y el cerebelo están encajados en el agujero magno, se transforma en una hidrocefalia comunicante, que se llama, que por lo tanto es de mucho más baja presión, y que por eso es que nosotros, los que hemos operado, siempre ha sido más allá después de los 6 meses. O sea, es un cuadro clínico totalmente distinto de la hidrocefalia, y mucho más, y que permite ser más conservador y no tan agresivo en poner la válvula. Y con eso vuelvo a lo que dije al principio: los 2 casos operados que se colocaron válvulas fueron operados en otros hospitales donde no hay manejo habitual de la patología. ¿Podría explicar brevemente en qué consiste la ventriculocisternostomía? La tercera ventriculocisternostomía endoscópica consiste en ingresar un endoscopio que tiene un canal de trabajo, ¿no es cierto?, una fuente de luz y 2 canales de trabajo. Uno ingresa por el ventrículo lateral derecho, que como están dilatados por la hidrocefalia es muy fácil, pasa por el agujero de Monroe, cae al tercer ventrículo y se perfora el piso del tercer ventrículo para caer dentro de las cisternas prepontinas. ¿Qué genera eso? Es hacer como un bypass, porque la circulación normal del líquido cefalorraquídeo parte dentro de los ventrículos laterales, tercero, cuarto, médula espinal, y regresa por el espacio subaracnoideo para reabsorberse a nivel de las granulaciones aracnoidales. Esto lo que hace es evitarse todo el trayecto de la médula espinal. O sea, pasa directo desde el compartimento supratentorial a la convexidad. Bien. Ahora, desde el punto de vista de la siringomielia, tenemos 3 casos con siringomielia. Médula anclada, eso la verdad es una cifra alta, pero la verdad que eso no es novedoso, porque nosotros sabemos que todo paciente que tiene un meningocele tiene la médula anclada. Lo que puede variar es si es una médula anclada sintomática o no, y eso se va a ver en su evolución. Desde el punto de vista del tratamiento y la rehabilitación, bueno, hay una mayoría, en realidad no es una mayoría, está más o menos equiparado entre lo que es Teletón, sobre todo para los pacientes de provincia, y el sistema privado, que hay ahí también varias alternativas. Desde el punto de vista del nivel motor, tenemos un caso que tiene un nivel motor torácico, 9 casos con nivel motor lumbar y 2 casos a nivel sacro. Esos son el detalle. No hay en nuestro seguimiento una diferencia clara entre lo que es el nivel anatómico de la lesión y lo que es el nivel funcional, lo cual tiene una explicación, porque la verdad es que el daño nunca es tan exacto, en el sentido que esto no es como un trauma en que hay una agresión a un cierto nivel de la médula. Aquí siempre vemos que hay un daño que es un poquito salpicado de las raíces, y de repente podemos tener una lesión radicular, por ejemplo, a nivel lumbar 3, y tenemos alguna conservación de la función de las raíces sacras, y entonces es siempre un poquito como un manchado de déficit neurológico. A nivel de compromiso musculoesquelético,
hay un 40% de nuestros casos que tienen displasia de cadera, el pivote un 22%. Hasta el momento, en el seguimiento que llevamos, no tenemos ningún caso con escoliosis significativa ni cifosis. Desde el punto de vista del desarrollo funcional, en general bastante bueno, o sea, bien cercano a la normalidad, considerando con la edad corregida. Desde el punto de vista del desarrollo funcional, control de cabeza a los 5 meses, control de tronco a los 8 meses, gateo arrastre 13 meses, es decir, un poquito desfasado, 2-3 meses de desfase, pero bastante bueno. Y desde el punto de vista de la parcha, bueno, tenemos 3 niños que son los 3 más antiguos, digamos, que están caminando. Hay 2 que marchan con órtesis y con carro, y el carro, de hecho, hay 2 de esos ya que dejaron el carro, o sea, están evolucionando permanentemente. Y uno que realmente es probablemente el mejor caso que tenemos, que no caminó sin necesidad de ninguna cosa, casi en los tiempos normales. Por lo tanto, eso, y ahí lo podemos ver comparado con los resultados del MOMS. Nosotros tenemos poquitos casos en edad de exigirles caminar, así que eso todavía hay que estar en evolución. Entonces, en conclusión, podemos decir que nuestros resultados, claramente tenemos una disminución significativa de la Arnold Chiari, tenemos una disminución significativa de la hidrocefalia, un desarrollo social aparentemente normal hasta ahora, un desarrollo funcional del tren superior normal y un desarrollo motor grueso hasta la etapa de premarcha desfasado en alrededor de 2 a 3 meses. La marcha es una cosa que vamos a tener que reevaluar. Bueno, por supuesto, del punto de vista, esas son las cosas positivas. Desde el punto de vista negativo, sin duda, las complicaciones maternas, que en nuestro caso en general se han logrado manejar de buena manera, pero están, y sobre todo el aumento, la prematuridad, que ese sí ha sido un tema para nosotros hasta ahora no resuelto. Por lo tanto, ¿cuáles son los desafíos, ¿no es cierto? En adelante es, primero, ¿no es cierto?, llegar a definir cuál será el momento ideal de la intervención, seguir optimizando la técnica quirúrgica y el cuidado materno-fetal. Por ejemplo, el grupo de Sao Paulo opera a sus pacientes y las mantiene hospitalizadas hasta la fecha de parto, sin otra opción. O sea, son hiper estrictos, digamos, lo cual sin duda explica también sus mejores resultados. Por cosas que pueden parecer un poquito futuristas, pero se está trabajando en eso, el desarrollo tecnológico en lo que es ingeniería de tejido, la utilización de células madres para generar parches y reforzar un sellado y un refuerzo más rápido, que a lo mejor podría ir muy de la mano con lo que es las técnicas laparoscópicas, que están en evolución en este momento. No parecen ser lo recomendable en este momento, pero sin duda que todo el mundo piensa que ese es el futuro. Sin duda que los beneficios están comprobados en los niños, y lo que falta por ver es si perduran, qué tanto perduran en el tiempo. Hasta ahora pareciera ser que son definitivos. Desde el punto de vista local, ¿no es cierto?, optimizar el adecuado seguimiento y, por supuesto, sobre todo en un país chico como este, lograr trabajos, si hay más de un lugar que está trabajando en esto, lograr trabajos colaborativos, tratar de lograr un mismo estándar, y de manera que los seguimientos también sean estandarizados. Cosa que reconozco, hemos tenido un problema, por ejemplo, con los pacientes que se han intervenido en Rancagua, que los seguimientos han sido mucho más complejos. Yo hablaba con Franco Raera, que es el neurocirujano que nos apoya allá, que la verdad que el seguimiento es súper complicado para ellos. Por último, demostrarle que este es un tremendo trabajo en equipo que requiere la participación de mucha gente que colabora y que la verdad ha demostrado muchísimo ganas de trabajar en esto, y lo cual nos llena de satisfacción, porque la verdad es que es un tema súper atractivo. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar quiero agradecer a los directivos de la sociedad por invitarnos a participar y a exponer un poquitito cuál es nuestra mirada desde la provincia de estos temas que son altamente relevantes y de avanzada.
debo confesar que nosotros estamos metidos acá casi por un tema accidental, porque como dijo el doctor Sepúlveda hace un par de años atrás, tuvimos la oportunidad, dado que nos conocíamos, de poder participar con el equipo de Clínica Las Condes, y desde ahí la verdad es que nos entusiasmamos, quisimos hacer un trabajo más o menos serio, pero es una cosa que indudablemente requiere de un gran compromiso, de mucho esfuerzo, de gente que esté con ganas de trabajar, y sobre todo en aquellos centros en los cuales los hospitales públicos, como todos ustedes conocen, no tienen habitualmente los recursos. Voy a mostrar algunas cosas que a mí me parecieron interesantes en la revisión, y otras cosas que indudablemente se van a repetir, pero que son, espero pasarlas un poquito más raras. Creo que es importante, cuando uno va a hacer una presentación, situar un poquitito cuál es la magnitud del problema y dónde podemos estar nosotros hoy día parados. Recordemos que los defectos del tubo neural son una de las malformaciones más frecuentes del sistema nervioso central. La mitad de ellas, casi toda la serie, en todas partes, son espinas bífidas, 40-50%. Y como todos sabemos, los defectos del tubo neural, hay dos: anencefalia fundamentalmente y encéfaloceles, que son de muy mal pronóstico, y como, entre comillas, hemos visto por ahí, la resolución o la solución de ese problema es prácticamente autolimitado. Sin embargo, la espina bífida es un tremendo problema hoy día en prácticamente todas las sociedades. La incidencia es muy variable, dado que este es un defecto multifactorial. O sea, tiene, y eso está demostrado, una condición genética que predispone, y hay un gatillo ambiental que está absolutamente demostrado, que son mutaciones enzimáticas que tienen que ver con el metabolismo del ácido fólico. En Estados Unidos se calcula alrededor de 1.500 casos, incluso con los programas de fortificación que hay en algunos estados. ¿Qué pasa en Chile? Y esto es importante, y creo que a esto también le voy a dar una mirada al final de la presentación, porque creo que en la medicina, y la medicina materno-fetal no está ajena a esta, tiene que tener también como un desafío no olvidarse que existe la prevención primaria. Y eso probablemente es mucho más barato, genera evitar, digamos, que se manifieste esta enfermedad. Probablemente los resultados globales desde el punto de vista de las políticas públicas son mucho más importantes. Nosotros aparecemos ahí en Rancagua, Concepción y el Hospital José Joaquín Aguirre con una tasa de 10 a 30 por 10.000 recién nacidos vivos. Esos registros son porque estos hospitales todos tienen alguna vinculación con el ECLAM, y por lo tanto son hospitales que tienen algún grado de referencia, y por eso aparecemos todavía en las estadísticas nacionales como uno de los hospitales que presentaba mayor frecuencia de este tipo de efectos. ¿Cuál es la historia nuestra en defecto del tubo neural? Una de las cosas más importantes en medicina, pienso yo, que son los registros. Y cuando uno empieza a buscar la información y se da cuenta que la ficha no está, la letra no se entiende, la base de datos no existe, nadie se ha preocupado del análisis, por lo tanto tampoco de la tabulación, creo que tenemos una pata coja. No podemos avanzar en medicina si no tenemos la información necesaria para poder decir: esto es lo que tenía, sobre esta base estamos trabajando y esto es lo que nosotros estamos consiguiendo. Tenemos un registro desde el año 96, cuando partió la unidad de ultrasonografía un poquitito más seria en nuestro hospital, con esos casos que, si ustedes se fijan, en temas de defecto del tubo neural, casos únicos, o sea, embarazos únicos, del año 96 al año 2014, a fines del 2014, hay una clara diferencia en lo que sucedió con la epidemiología de este defecto. Hasta el año 2000, cuando en enero parte el programa de fortificación nacional de harina, nosotros tuvimos al primero y al segundo año una disminución dramática de la frecuencia de los casos. Sin embargo, hay un rebote del año 2004 que no tenemos explicación. Lo único que conocíamos era que en ese año, por un tema de importación de harinas desde Argentina, probablemente pudo haber influido. Y recuerden ustedes que la fortificación se hace a cargo de los molineros. El Instituto de Salud Pública revisa, pero es de costo de los molineros. Por lo tanto, en términos generales, si obviamos el año 2004, podríamos decir que aparentemente hubo responsabilidad colectiva, tanto en la educación, en el consumo y en la fortificación. Si ustedes miran lo que pasa del año 2004 hacia adelante, prácticamente tenemos disminución a la mitad de la frecuencia de los casos que había hasta antes de la fortificación. Y si analizamos los datos desde el punto de vista específico de qué defecto nosotros teníamos en nuestra región, en nuestro hospital, vemos más o menos algo parecido, una gran disminución a partir del año 2000, con los casos de embarazos únicos de defectos por subtipo. La espina bífida sigue siendo el 50% más o menos de los defectos del tubo neural, por lo tanto sigue siendo una anomalía tremendamente prevalente.
¿Qué pasa con la cirugía prenatal? El año 98 se realiza en Estados Unidos la primera cirugía abierta y, como aquí se ha comentado, aparece entonces una indicación para condiciones que no son letales. Hasta ese momento las cirugías se estaban haciendo en fetos que necesariamente iban a morir, y este era un modelo, entre comillas, experimental, que permitiría que estos niños pudieran salvarse, dado que el resto de sus organismos y de sus sistemas eran absolutamente normales. Entonces, ¿cómo explicarnos un poco esto? Porque nosotros estamos viviendo la etapa en que estamos haciendo las cosas, pero de alguna forma tendríamos que respondernos sobre la base de qué modelo y sobre qué experiencia se empezó a trabajar y desarrollar este tipo de cirugía. Probablemente que no fue una cosa muy en el aire. Afortunadamente esta experiencia se hizo en Europa, Inglaterra, Austria, Suiza y Estados Unidos. Pero un poco la hipótesis era de que el déficit neurológico de la espina bífida abierta no está enteramente asociado al defecto primario de la neurulación, sino que también obedecía a un trauma químico y mecánico intrauterino. Eso había que demostrarlo. Esta era la hipótesis, parece lógica. Por lo tanto, ¿era posible mejorar los resultados con la intervención prenatal precoz? El daño primario directo y el daño colateral que hablaba el doctor Sepúlveda delante. Entonces las preguntas que uno se hace, dice, bueno, ¿existe la evidencia? A mí me pareció interesante buscar algunos trabajos y revisar un poco el tema, también apoyado en otras presentaciones que se habían hecho, y buscar un poco la respuesta para estas, que son las preguntas típicas de un procedimiento, de un modelo de trabajo médico. ¿Existe? ¿Se puede demostrar que existe? ¿Existe indemnidad inicial como se supone? ¿Existe la posibilidad de mejorar este tipo de lesiones? Este es un trabajo hecho por un grupo norteamericano, donde ellos trabajaron con animales y crearon artificialmente una injuria a nivel medular. Lesionaron a los 75 días del desarrollo de esa especie, y los fetitos o los recién nacidos, al término de los 150 días, cuando terminaba el embarazo, hicieron los estudios histológicos respectivos, y ese símil lo desarrollaron con lo que estaba pasando a nivel de la espina bífida y la reparación en humanos. Entonces, si ustedes se fijan en la foto de la derecha, lo que está son los animales, las ovejas en este caso, sin reparación prenatal del mielomeningocele, y lo que uno ve es una neurodegeneración progresiva, donde se produce una displasia a nivel de las meninges, a nivel del tejido neural, y a medida que avanza la gestación es prácticamente una destrucción absoluta, con neurodegeneración por el trauma químico y el trauma mecánico. ¿Qué pasaba cuando se reparaban en forma prenatal algunas ovejas en este mismo caso? Entonces, a los 75 días se creaba la lesión en forma iatrogénica, a los 100 días se reparaba, haciendo un símil con lo que es hoy día la reparación en la especie humana. Y se comprobó que finalmente había, cuando esta cirugía, y por eso que en mi opinión la cirugía tiene que ser lo más cercana a la reconstitución anatómica, porque parece ser que si la médula no se deja o no se trata de dejar como estaba en sus orígenes durante el desarrollo, vale decir, tunelizando, cubriendo con meninge, posteriormente con músculo, dado que no hay hueso, con piel y todo ese tipo de cosas, el desarrollo de ese tipo de tejido no va a ser el mismo. Y ahí tienen ustedes la histología de lo que pasaba de aquellas ovejas, ¿cierto? Que son muestras similares, son varias muestras de animales, donde se ve entre comillas, una cierta indemnidad del tejido neurológico. Y también se hizo una experiencia que tenía que ver con la conducción nerviosa. Lo que está abajo a la derecha son ovejas que tuvieron pulsos de potenciales evocados a nivel de los músculos del tibial anterior y de los músculos del brazo. En el caso de los no reparados a la izquierda, ustedes ven que los potenciales evocados a nivel de los músculos comprometidos, los no reparados, no se manifestaban, eran prácticamente planos en los que estaban no reparados. Sin embargo, los reparados a la derecha, en el grupo B, había potenciales que eran fácilmente demostrables desde el punto de vista neurofisiológico. Y se hizo además una prueba con potenciales a nivel de los músculos que tenían que ver con la inervación de los brazos anteriores. Y en esos casos, tanto en los reparados como no reparados, la respuesta neurofisiológica era la misma. Otro trabajo importante es este, que tiene que ver, este es un trabajo combinado de gente de Estados Unidos también y de Suiza, donde
se tomaron 10 fetos que tenían diagnóstico prenatal de espina bífida y fueron abortados en forma electiva. Por lo tanto, este es un modelo de laboratorio, por así decirlo, en humanos, fetos que tenían el daño, y lo que ellos trataron de demostrar era, y esa era su hipótesis, de que aquellos fetos que eran abortados más precozmente, por ejemplo los que no están teñidos en la columna de edad gestacional 21, 19 y 19 semanas, prácticamente no tenían anomalías del desarrollo del cordón nervioso, de la médula espinal. Sin embargo, los que están teñidos en relación a cuál era el grado de injuria y de destrucción que tenían, mientras más pasaba la edad gestacional, mayor era el daño, y en algunos casos era 70, 90%, lo que de alguna forma a estos investigadores les decía que probablemente en la medida que estas 2 o 3 semanas de latencia en las cuales se produce la interrupción del embarazo, probablemente provocaban un daño mecánico y químico que tenía relación posteriormente con esto que encontraban a la histología de estos fetos que habían sido abortados en forma espontánea. Entonces, una conclusión pudiera ser que en realidad, si nosotros empezamos a dilatar o a postergar un poco la cirugía, probablemente estamos modificándose, le está dando espacio, van a jugar en contra respecto de los resultados. Aparentemente, mientras más precoz sea la intervención, con todo los riesgos que eso significa, indudablemente que estas son curvas de aprendizaje de cada grupo, de cada país, hacen que uno se vaya adecuando un poco a las circunstancias, pero si uno mira con detención un poco esto, tendría que pensar que en realidad mientras más precoz, menor es el daño, probablemente la repercusión de la cirugía va a ser mejor en términos neurofisiológicos. Un trabajo en ratones se hicieron aquí con cepas especiales de ratones que tienen espina bífida congénita porque están diseñados y manipulados genéticamente. Se hicieron cruzas con ratones normales y salieron poblaciones con camadas que venían con daño, 40% aproximadamente de ellos con daño con espina bífida, y camadas normales, y esos actuaron como grupo control. Si ustedes se fijan en las columnas de la izquierda, a diferentes días se interrumpieron las gestaciones, se sacrificaron las hembras, y se estudiaron entonces los cordones de los ratoncitos normales y los cordones de los ratoncitos que tenían la espina bífida, y se ve también una destrucción progresiva a lo largo de los días prenatales equivalente a lo que es la gestación humana, y también un día postnatal. Y se hicieron también estudios con inmunistoquímica, con anticuerpos monoclonales para neurofibrillas que tenían que ver con la conducción de las fibras, de las raíces sensitivas y motoras y de los ganglios. Y a la izquierda, en las 2 columnas del lado derecho, están en las letras A, C y E los cordones normales, donde se ven las raíces nerviosas teñidas en café, tanto posteriores como anteriores los ganglios, y las raíces teñidas, donde se conservan prácticamente las raíces de los fetitos dañados. Sin embargo, el cordón y la placa neural se destruyen, hay reemplazo glial absoluto y finalmente hay destrucción de la placa completa. Sin embargo, los nervios que salían de esa zona, por no estar en contacto directo, no tenían destrucción. Por lo tanto, empieza a tener sentido que en realidad el daño sí podía demostrarse a través de injurias crónicas de tipo químico y de tipo mecánico. ¿Cómo demostrar si en realidad, desde el punto de vista experimental, la reparación prenatal tenía algún sentido en relación al Chiari? Lo mismo, ovejas que tuvieron cierre y se sacrificaron a las mismas edades, y algunas con reparación prenatal y otras sin reparación prenatal. De forma iatrogénica se lesionó, digamos, la médula, la espalda, la zona medular, y se hizo posteriormente el registro con histología de estos fetos. Y hay una clara demostración experimental aquí en este modelo de que se puede revertir con la reparación prenatal el Chiari y se puede mejorar, por lo tanto, esta condición. Esto fue lo que cambió, esto ya está dicho. Indudablemente que hasta el año 2011 todo lo que se hacía en muchas partes del mundo era un poquito intuitivo de acuerdo a los recursos, pero esta cosa cambió, como dijo el doctor Sepúlveda. Conseguir 200 casos de mielomeningocele a 2 ramas como se hizo acá es prácticamente imposible con todas las variables y todos los recursos con los que lo hicieron estos hospitales norteamericanos. Por lo tanto, esto demostró, y esta es una tremenda herramienta seria desde el punto de vista estadístico y médico, que vino a confirmar o a demostrar que en realidad la reparación prenatal, si se hace seleccionando bien los casos, haciendo la cirugía, y lo más importante, yo creo que ahí es donde probablemente está nuestra falla del servicio de salud, en los seguimientos,
es donde puede estar la diferencia. Eso era los objetivos primarios, esto ya es conocido del MONS. Eso también tiene que ver con la edad gestacional, son cosas que se han sido vistas, pero las conclusiones generales del MONS están ahí, ya se ha comentado. Claramente demostró que era mucho menor la necesidad de poner o instalar válvulas de derivación, que el Chiari era absolutamente recuperable en la gran mayoría, y la deambulación también era prácticamente un 50% mejor que en aquellos casos en que no se reparaba. Hoy día se están planteando cirugías laparoscópicas. Uno de los grupos que trabaja es el grupo de la doctora Pedreira de Brasil, el doctor Quintero está metido, esto es un grupo multicéntrico importante, pero a mí me pareció interesante esto porque esto está por publicarse en la revista americana. Si uno se fija, por ejemplo, cuáles podrían ser los beneficios, porque este modelo de trabajo obliga a tener 3 puertos de entrada. El tiempo operatorio en la cirugía endoscópica son 238 minutos de promedio. Eso significa 4 horas de cirugía con 3 puertos de entrada. Por lo tanto, a mí me parece que una cirugía de tipo endoscópico de este tipo, con 4 horas de cirugía de promedio, manipulando y moviendo, probablemente va a generar lo que dice al lado, una cantidad de membranas rotas precoces. La edad gestacional en el momento del parto, 32 semanas, 2 días. Del punto de vista entonces de solamente la latencia al parto, la cirugía abierta, por así decirlo, tiene casi 2 semanas de diferencia en ganancia, lo que es muy importante en este periodo prenatal. Otros datos, arriba está la técnica, porque esto significa vaciar un poco de líquido, hay que meterle CO2 a la cavidad uterina, dejar una cámara de aire, posicionar el feto, por lo tanto es bastante complejo, es una situación, a mi gusto, que uno se la trata de imaginar, que no debe ser fácil. Pero hay otras cosas que tienen que ver con ciertas diferencias que están ahí, la edad gestacional, por ejemplo, la motricidad o los niveles de mejoría que pueden tener no son tan sustanciales. Sin embargo, hay otros datos, que el trabajo es bastante largo, que tienen que ver, y la impresión mía de que esto todavía seguramente le falta recorrer y superar un montón de variables que pudieran estar ahí consideradas y que todavía son parte del aprendizaje. En relación a lo nuestro, estas son fotos que son las mismas, parece, que mostró el doctor Sepúlveda, porque son fotos compartidas del mismo equipo, pero eso es lo que nosotros el año 2012 hicimos, y esta es nuestra estadística local, por así decirlo, y lo que estamos pensando. De 8 casos tenemos datos casi completos solamente de 7. Hay un caso que no encontramos ni la ficha, ni teléfono, ni ninguna cosa, no sabemos qué pasó con esa paciente. De los 8 casos, o de los 7 que aparecen ahí, ninguno es de la zona de la sexta región, son todos externos, desde Coyhaique hasta no sé qué región del norte. Los niveles de lesión teníamos 1 lumbar, 5 lumbosacros, 1 dorso lumbar y 1 que no tenemos los datos de cuál era el nivel de lesión. De los 7 tenían Chiari. El tiempo operatorio nuestro, el promedio de las cirugías que se hicieron en Rancagua, que son equipos compartidos, equipo de Clínica Las Condes con algunos de nosotros, fueron 2 horas 20 minutos. La edad gestacional del parto nuestra de esta pequeña serie fueron 33 semanas. El peso promedio, 1,9 kg. Sexo, 5 masculino, 2 femenino. Pivot, 5 sí. Al nacer, 2 no. Válvula ventrículo peritoneal, tenemos 5 que sabemos que no tienen, pero hay 2 que no tenemos los datos concretos, por lo tanto, porque todos estos pacientes, como volvieron a sus regiones, nosotros no tenemos mucho seguimiento. Hemos tratado de coordinarnos con la psicóloga y con la asistente social del Chile Crece Contigo para que se contacte a su vez con los hospitales y consultorios, imagínense, de Chiloé, de Nueva Imperial, de Osorno, que eso ha sido un tremendo lío. Y la condición actual, así en términos muy generales, lo que tenemos es que hay uno que tiene 3 años, que es el primero, en el 2012, que se operó, el primer caso que se operó en Rancagua, que era una paciente del doctor Alcalde, que me da la impresión de que ella era peruana y que por lo tanto volvió a su país. Tenemos re poca información de lo que pasó. Está perdida eso. Está perdida, claro. La Tamara. La Olinda, claro. Lo último que tuvimos, que tenemos información que la mandó el doctor Alcalde, era esos datos. Hay un desarrollo psicomotor normal. Hay uno que tiene 1 año, que tenía una vejiga neurogénica con cateterismo vesical, sin hidrocefalia, sin válvula. Otra que tiene 1 año con desarrollo psicomotor normal, con controles neuroquirúrgicos, o sea, neurológicos.
Hay otro que tiene 7 meses y el último que tiene prácticamente un mes. Hay 2 casos que no tenemos ningún tipo de información. Por lo tanto, es una información bastante discreta. Yo creo que ese es uno de los problemas que tenemos que considerar, dado que esta situación no empieza y termina el día de la cirugía. Es probablemente un poco irresponsable operar y no olvidarse si estamos haciendo las cosas bien, porque es la única forma que podemos hacer un aporte, sobre todo si estamos partiendo en nuestro país con todos estos grupos y con todo el mundo ha dicho. Esto tiene que ser probablemente estandarizado, tiene que haber algún tipo de organización, porque si no, no vamos a lograr nunca tabular un montón de datos que sean serios y que podamos darle una respuesta colectiva a todo el mundo. Y lo que decía al principio, que para mi gusto las cosas que no tenemos que olvidar es lo que está aquí, que son las cifras duras de lo que publicó la doctora Cortés el año 2012, y que tiene que ver con algunos países que son absolutamente comparables en la metodología. Cuando Chile, el Ministerio establece por decreto supremo en enero del año 2000 la fortificación con 2.2 gramos por cada 100 gramos de harina, 2.2 miligramos de ácido fólico por cada 100 gramos de harina, una de las fortificaciones más potentes. Hoy día, hace 2 años atrás, se cambió esta dosis a 1.8 miligramos por cada 100 gramos. Pero ¿qué fue lo que pasó en la comparación de los pre y post fortificación? En anencefalia el descenso fue de un 61%, y en espina bífida, estas son tasas, bajó de 9.3 a 4.8, un 51%. Esto indudablemente que significa muchos niños, muchos más de lo que nosotros en realidad podríamos operar. Eso no quiere decir que la otra vía no pueda ser una solución para aquellos casos que ya están instalados. Esta foto también ya está mostrada, pero está el doctor Teiza, el doctor Ravera, que son los neurocirujanos que han operado la gran mayoría de estos pacientes también en Rancagua. Agradecer a todo el grupo, al personal, incluso paramédico, porque esto significa hay que luchar y golpear muchas puertas, desde la jefa del laboratorio, la jefa de farmacia para que nos consiga el medicamento, el subdirector médico. O sea, son equipos que van más allá de los clínicos. Sobre todo en aquellos hospitales que los recursos habitualmente son escasos, y lo primero que hay y lo primero que dicen es que no se puede. ¿Qué tenemos a nivel ministerial? Hemos tenido conversaciones hace harto rato, prácticamente 2 años o más de 2 años ya, porque la primera conversación la tuvimos con el subsecretario Castillo. Imagínense los tiempos que estamos hablando. Han sido mucha buena voluntad, muchos deseos, pero la verdad es que no lo hemos logrado todavía, que alguien finalmente ponga la plata, pero fundamentalmente para 2 o 3 cosas, que es financiar el cariograma que no tienen los hospitales, la resonancia que no tienen nuestros hospitales, y el atosivan, que era el topolítico que nosotros usamos. Pero seguimos conversando y empiezan a aparecer siempre esta esperanza, la esperanza de que podamos desarrollar un programa que sea un poquito más serio, con la información que tenemos, creo, y el espíritu y el apoyo de toda la gente con mayor experiencia. Creo que se puede avanzar en este tipo de proyectos. Eso es lo que yo quería mostrar. Muchas gracias. Bueno, gracias por las brillantes presentaciones. Tratemos de hacer algo de discusión. Vamos a sentar aquí para que podamos. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Yo quisiera preguntarle un poco de lo que hace, 3 cosas de lo que hace Cirugía Abierta, que los resultados son muy bonitas, la experiencia que ustedes tienen, y se nota un trabajo en equipo ahí duro y fuerte. Primero, que han mencionado todo el tiempo en que en Chile el concepto de la selección de casos se hace compleja, basado en el contexto, digamos, del número que nosotros tenemos y la posibilidad de hacerlo. La problemática fundamental que se le ve a la cirugía es la problemática obstétrica. Pareciera ser que el neurocirujano, una vez que obtiene la posibilidad de acceder al feto, soluciona su problema como lo haría afuera. La problemática obstétrica complica el cuento. Entonces, en la evolución del tema, Waldo o doctor Corral, ¿qué ha ocurrido con el cuento entiendo que hay tecnología que permite disminuir esos riesgos obstétricos? No sé si ustedes han trabajado con esa tecnología y si recomiendan trabajar con ella, y si es posible incorporarla al sistema.
básicamente los tablets y todo ese tipo de cosas. No sé si ustedes tuvieron la suerte de trabajar con ellos. No, nosotros aprendimos la técnica del grupo de Colombia, que también comenzaron mucho antes de que se publicara lo del MOMS, y definitivamente no tenemos las herramientas, porque en este momento aún no están comercializadas y tienen patentes, por lo tanto no están disponibles para que uno compre los clamps y se pueda hacer un corte mucho más efectivo del útero. Por lo tanto, nosotros utilizamos unas técnicas que son un poco más traumáticas, pero es la única que tenemos. Yo creo que si en algún momento se puede haber un corte importante en disminuir la patología materna, va a ser con la laparoscopía, pero la laparoscopía aún está muy lejos de poder tener a la gente entrenada, y todo lo que habló el doctor Corral en relación a la implementación también es bastante complejo. O sea, no se opera en líquido, se tiene que operar en aire. Y definitivamente el campo de donde se colocan los trócares es relativamente escaso. Por lo tanto, yo no creo que en este momento haya gente preparada. Hay que formar gente, por supuesto, y esperemos que el hecho de que estemos cerca de Brasil nos puede ayudar, pero definitivamente es algo que yo lo veo que está muy lejos. Y la cirugía, nosotros tenemos la experiencia con un solo caso ya, que tuvo que reoperarse. La paciente tuvo que reoperarse para tener nuevamente las junturas o reconstituir los planos que se habían colocado con la cirugía endoscópica, porque la cirugía endoscópica lo que hace es colocar una cobertura y sobre eso se coloca la piel, pero no recompone ninguno de los tejidos, absolutamente nada. Bueno, es justamente lo que yo quería comentar, que en realidad uno de los grandes inconvenientes de la cirugía laparoscópica es que no reconstruye, no tuneliza la médula, no cierra los planos meningio, muscular, y en realidad lo que busca es cobertura, o sea, proteger del daño mecánico, del daño químico, y por lo tanto tienen un altísimo índice de reoperaciones al momento de nacer. Entonces, en este minuto, y de hecho fue tema de discusión el curso que tuvimos de esto hace poco, la cirugía laparoscópica no es una solución. ¿Y la robótica? O sea, yo creo que la robótica puede funcionar, digamos, pero tiene en este minuto probablemente las mismas limitaciones que la laparoscópica. Y implica diseñar trócares y herramientas. No, ustedes están acostumbrados a operar en directo. Sí, entonces, y de hecho, como comenta Waldo, o sea, el único caso que tuvimos nosotros que nos ha tocado seguir, digamos, porque es una paciente que a nosotros nos llegó tarde, después de las 26 semanas, por lo tanto nosotros la descartamos como candidata a cirugía, pero realmente la mujer lo único que quería era operarse, y finalmente buscó solución a su problema en Brasil con la doctora Pedreira, que la operó a eso de las 28 semanas, creo. Sí, cada vez 29, sí. Y con un resultado que personalmente creo que no fue bueno, aunque ellos están felices. Tuvo igual un parto bastante prematuro, y yo tuve que reoperarla de recién nacida. O sea, en realidad nuestra opinión no es la mejor de la laparoscopia. Perfecto. ¿Alguna experiencia de obstétrica en pacientes creo que embarazos posteriores a la cirugía? ¿Hay experiencia al respecto en los casos de ustedes? En este caso, nosotros tenemos dos pacientes que se han embarazado posterior. Claro, se han embarazado dos pacientes. Una de las cuales ya tuvo su parto por cesárea y se encontró que la cicatriz estaba en bastante buenas condiciones. La segunda tuvo un aborto y posteriormente ahora está embarazada nuevamente. Entonces, para redondear, la idea de la pregunta es que la problemática que uno observa en los números es la problemática obstétrica, como mencionó el doctor. Sí. Creo que la tendencia en la curva de crecimiento y a la utilización de tecnología adecuada como va a mejorar notoriamente ese evento. La discusión es que esta es una patología que no es incompatible con la vida, y entonces uno entra a generar esa problemática, que es donde se plantea la discusión. Creo que por ahí en el grupo de trabajo que ustedes tienen, sí, es donde ha apuntado, digamos, el desarrollo. Exacto. Bueno, el gran problema es la prematuridad. El útero aún reacciona bastante mal a la cirugía intrauterina, y en realidad eso se representa, no en dehiscencia, porque tenemos un solo caso de dehiscencia, pero sí que tenemos casos de ruptura de membrana, parto prematuro y algunos partos inmaduros. Lo que sí que también es importante a considerar es lo siguiente: si no se hiciera la cirugía, esa persona tiene más posibilidades de nacer de término, pero si ya hay un daño establecido no se puede recuperar.
Pero sin embargo, si el feto tiene la cirugía intrauterina, es exitosa la cirugía intrauterina, y aunque nazca prematuro, la prematuridad es algo que tú puedes mejorar. O sea, tú te mejoras de una prematuridad si tienes buenos equipos neonatológicos y si nace en el lugar adecuado y con buen ¿cómo se llama? Apoyo respiratorio y cardiovascular, etcétera. Por lo tanto, la prematuridad es recuperable, pero si queda una situación de que la persona queda una paraplegia, eso ya no tiene recuperación. Tú no puedes volver atrás aunque haya nacido a término. Por lo tanto, hay un costo que pagar que hay que explicarle muy bien a los padres, y ellos son los que tienen que tomar la decisión definitiva, y nosotros, con la experiencia que tenemos, aún no logramos vencer el problema de la prematuridad, que en algunos casos es prematuridad extrema. Ese es el desarrollo, o sea, terminar en la muerte por la prematuridad. Sí. ¿Osami? Yo quería preguntarle al doc, cuando ustedes dicen hubo que reoperarla porque le habían puesto un parche en la espalda, que ellos ocupan un parche de celulosa, que lo fabrican en Brasil, cuando uno dice hay que reoperarla, ¿por qué razón la reoperaron ustedes? ¿Qué tenía ese niño anatómicamente al nacer? O sea, primero tenía un parche que era, no tenía piel, estaba expuesto. O sea, la piel no había... Bueno, es que la verdad es que además había pasado muy poco tiempo, que superó como a las 28, 29 semanas, y yo creo que nació como a las 31, sí. 32. O sea, 12 días. Hubo bien poco tiempo como para que ese parche se integrara. Por lo tanto, era un parche que estaba expuesto, que no era estrictamente hermético, por lo tanto había filtración de líquido cefalorraquídeo, es decir, había una fístula. Y tercero, no había una reconstrucción de plano adecuada. O sea, eso significaba, poniéndose en el mejor de los casos, que no hubiera habido fístula, que hubiera estado relativamente bien sellado, es que en el futuro las posibilidades de que hubiera hecho una médula anclada asintomática, que hubiera tenido complicaciones de eso mismo, eran muchísimo más altas. Por lo tanto, lo que se hizo fue en realidad retirar el parche y hacer la cirugía convencional, digamos, reconstruir los planos que hacemos. ¿No conoce ningún protocolo de reparación similar a la abierta por vía? No, porque los dos protocolos que yo conozco, que es el de la doctora Pedreira y el de un alemán, Thomas Kohl, en general ocupan parches. No hacen reconstrucción. Eso porque los neurocirujanos no tienen... Yo me imagino que, yo no hago cirugía laparoscópica, pero hacer despegar planos de piel, avanzar colgajos, suturar, debe ser muy complejo. El resultado de la cirugía tiene que ver con que usted hace una reparación neuroquirúrgica funcional y anatómica correcta. Que por lo menos a mí me gustó mucho la presentación del doctor Cabaleiro, porque él, con la experiencia que tiene, la verdad que no ocupan ni un tipo de parche, nunca necesitan parche, incluso en defectos muy amplios, porque logran descolgar, hacer avances de piel y lo hacen muy bien. Entonces, ese es el futuro, por ahora. Doctor Corral, la respuesta, ustedes mencionaban que tenían casos que venían de todo Chile, y esta respuesta es hacia el concepto que decía Waldo, que la gente tiene el problema y sabe que existe la cirugía y quiere operarse, o hay una respuesta médica positiva a este concepto en el análisis. Yo creo que se ha ido dando de a poco un poco el conocimiento de que hay un hospital público, de que, entre comillas, digamos, puede tratar de ayudar a resolver este problema. La mayor parte de los casos han llegado por referencia, o sea, pacientes de alguna zona que saben o escucharon o leyeron por ahí que Rancagua tenía la posibilidad de hacerlo con el apoyo de la gente de la Conde. Nace en el doctor. Nace en el doctor. Pero a nosotros nos han tocado también muchos casos que no tienen criterios, fundamentalmente por la edad gestacional o porque tienen anomalías asociadas. Entonces, porque coordinar una paciente que se hace una buena ecografía, entre comillas, las 22, 23 semanas en Osorno, en un consultorio, tiene la sospecha, la manda al alto riesgo del hospital de Osorno que hace una semana, ya tiene 23, 24, en que le den el permiso, se consiga la plata y de todo este tema social que nosotros lo conocemos en los hospitales públicos, la paciente muchas veces llega tarde. Y por supuesto que llega muy desorientada, sin la resonancia, menos el cardiograma, ninguna de las cosas que en general tendría que tener criterios de inclusión. Pero yo creo que esto se puede mejorar.
Yo creo que ese problema, en la medida en que existe una red pública que vaya organizando el screening ecográfico de las 22 semanas o similares, probablemente la cultura de referir rápidamente al hospital, y si esto ya está en las oficinas, digamos, de los jefes de programa, la cosa pudiera ser un poquito más rápida y llegar, por lo tanto, en los tiempos. Pero se nos presenta otro problema, que es justamente cómo vuelve esa paciente y quién la controla. Entonces hay que darle un montón de indicaciones, que se quede en cama por tanto tiempo, que use el progendo por tanto tiempo, que los antibióticos los mantenga por tanto tiempo, y que la controle alguien que sea de confianza y que tenga alguna experiencia en el manejo del parto prematuro y ese tipo de cosas, que son, como se ha dicho acá, uno de los desafíos. Por ejemplo, el equipo de Chile, ¿te acuerdas? Que ellos tenían como exigencia, en un caso de una paciente que en algún momento se iba a ir para allá, que se queda hospitalizada hasta termo, porque se ponen los resultados. Y nosotros en línea pragmática también tenemos este requisito, que quedan con el balón puesto en la tráquea, en el feto, y si ese niño nace en su ciudad con el balón puesto, no muere. Entonces esos niños quedan, o sea, en los casos que hemos tratado, se ha planificado al principio que tienen que quedar cerca de la clínica alemana. Aunque sea, a nosotros nos pasa lo mismo. Nosotros, la última paciente que venía de creo que era de Nueva Imperial, pero una zona muy rural, el marido se vino acompañando a la señora, se hizo el procedimiento, anduvo bien, nosotros habitualmente las tenemos una semana hospitalizadas. Ese es nuestro timing de permanencia. Pero después de la semana, lógicamente que empiezan los reclamos, los comentarios, porque en realidad no podemos tener una paciente acostada que no requiere hospitalización, porque significa para los hospitales públicos recursos. Entonces hay que estar llamando, que allá no quieren recibirla después porque no saben qué hacer, porque se les puede iniciar el parto prematuro y piensan que, bueno, si el parto prematuro en un hospital chico tiene que manejarlo igual que cualquier otro parto prematuro, aunque no tenga una cirugía prenatal. Entonces hay que mandarla al hospital regional. La última paciente estuvo 19 días. Entonces era cosa de llamar todos los días al médico. El contacto que teníamos, era de Chiloé, porque nos decía, no, yo me voy a encargar, y resulta que empieza a tener problemas con el jefe de servicio, con el director del hospital, y cómo la mando, y quién la va a buscar, y la ambulancia, y se puede ir en micro, qué sé yo. Y en este concepto de la posibilidad cierta de que el ministerio o algún sistema se haga cargo digamos, de la cirugía prenatal, ¿está incorporado todo este concepto de la red de apoyo? Nosotros, por ejemplo, la experiencia que tenemos con los hospitales del servicio en el contexto de la fetoscopía ha sido bastante buena, ¿cierto? El traslado de la gente y ese tipo de cosas ha sido excelente. O sea, realmente que nosotros pedimos la paciente, llegan y no tenemos ningún problema en relación con eso. Nunca. Parece que el costo también es distinto. Claro. ¿Ustedes tienen plazo, hay algún rango? A lo mejor el rango más amplio, no sé en qué momento hacen el diagnóstico en promedio y cuánto tiempo le llega. A nosotros nos llega siempre con una semana, cuando mucho, de tiempo. Entonces nosotros tenemos una semana para hacer todo. También pasa eso. Y eso, en ese sentido, Massami, ¿cuáles son los tips como para mejorar el resultado de una cirugía prenatal en relación al diagnóstico, al momento, a la selección de pacientes? Para transfusión fetal, que podría ser como la patología más solicitada, bueno, uno, cuando se haga el diagnóstico, que no se hagan intervenciones. ¿Por qué? Porque afectan la calidad del líquido amniótico. Entonces, claro, la tentación sería, le hacemos una drenaje y a ver si resulta, pero efectivamente una terapia paliativa que no es terapéutica. Entonces lo mejor es referirla desde el momento del diagnóstico. La mejora gestacional para la cirugía es entre la semana 18 y 26, como está publicado originalmente. Ojalá, una vez que se hace el diagnóstico, no esperemos que la lesión esté con contracciones o con deterioro Doppler, sino que podamos mandarla rápidamente. Cervix corto, por ejemplo. Y la verdad es que en esas condiciones podemos operar todas las pacientes rápidamente. En pacientes de Santiago incluso hemos minimizado la hospitalización. Vienen y se van en el día de vuelta a sus hospitales, lo que hemos podido ahorrar enormes costos para el sistema público, porque efectivamente muchas pacientes que operamos en clínica alemana son del sistema público. No sé si hay una pregunta más, Eduardo. Sí, una pregunta para Waldo. Con respecto a lo que es el diagnóstico precoz de la espina bífida, porque eso es importante, porque como dice el doctor Corral,
Claro, la paciente no la diagnostican a las 20 y tantas semanas, y generalmente cuando ya logran hacer que la paciente llegue a un centro en donde se pueda hacer la operación, realmente llega tarde. Entonces aquí es importante el diagnóstico precoz, y uno de los marcadores que hay como para hacer el diagnóstico es la translucencia intracraneal. ¿Está validado eso realmente como para hacer diagnóstico de espina bífida? Por lo menos las series que están mostrando en el estudio de screening, no casos aislados, sino que el estudio de screening en realidad muestra que la detección puede alcanzar un 80-90% en ese momento para espina bífida abierta, que es la que importa, claro. Y en relación a eso, yo creo que hay que implementarlo en la medida de la translucencia nucal, porque es relativamente fácil, en el mismo plano. Claro. Se necesitan equipos de buena resolución, eso sí. Lo que me ha llamado la atención en los casos como nosotros recibimos las pacientes en el segundo trimestre es que tenemos la posibilidad de revisar ecografías hacia atrás, y no deja llamar la atención que el diagnóstico en muchos casos no se ha hecho, y no sé si es un problema de sistematización de la ecografía o la ecografía hecha muy rápida. Hay por lo menos 5 o 6 casos en los cuales estas pacientes han tenido ecografía precoz, y el médico que las escanea son médicos que trabajan a gran volumen en diferentes centros, no solamente públicos sino que también privados. Se le ha pasado el diagnóstico, y en realidad no deja de ser algo que preocupe, porque los signos de espina bífida los conocemos todos, cualquiera lo puede recitar. Pero cuando uno está viendo una paciente con espina bífida, uno se encuentra que de repente no se fijan en algunos detalles y se les pasa. Y eso atrasa mucho el diagnóstico. Porque esa paciente se siente muy tranquila y solamente por una ecografía, por otro motivo, aparece para hacerse una ecografía a las 22, 23, 24 semanas donde se puede diagnosticar. Y eso atrasa todo el sistema. Porque como dice el doctor Corral, necesitamos cardiograma y necesitamos resonancia, y eso toma en este momento mucho tiempo poder implementarlo. Entonces se pierden 2 o 3 semanas bastante valiosas en ese sentido. Nosotros estamos usando en algunos casos el PCR para hacer diagnóstico rápido, pero la resonancia es algo muy importante, no solamente para implementar o para programar la intervención, sino que también para que la paciente, para hacer el control postnatal. Así que en ese sentido yo creo que la gente que hace translucencia nucal es fácil que implemente la translucencia intracraneana, y ojalá se pueda implementar en los casos dudosos que pasen ecografía de 16 semanas, pero bien hecha. Sí, comentar, digamos, que yo creo que cuando uno está pensando en montar un centro de cirugía fetal, hay que revisar las recomendaciones de la Academia Americana de Ginecología, Obstetricia y Pediatría, que te dan una serie de recomendaciones que yo creo que son súper válidas. O sea, no tanto, porque no solamente significa tener un equipo de diagnóstico antenatal adecuado y un equipo quirúrgico materno-fetal, ¿no es cierto?, que resuelva el problema, sino dar mucho énfasis a lo que es en la etapa de decisión, a la conversación con la familia, en qué se trata, en qué se está metiendo, y en el seguimiento. O sea, yo creo que el seguimiento, y tal como lo mostraste tú, en realidad es impresentable. O sea uno puede, esos datos no sirven para nada, o sea, es demasiado escaso. Y si el ministerio en algún minuto decide meterle un poco de plata a esta cuestión, va a tener que incluir algún mecanismo para que esas pacientes se controlen en un lugar determinado, porque es cierto, o sea, si no hay experiencia previa, el manejo va a ser súper malo, y nosotros lo hemos vivido, o sea, con los pacientes que no hemos podido seguir nosotros, o sea, las mujeres de repente me llaman, las mamás, los cabros, qué sé yo, de Concepción, oye, doctor, acá el neurocirujano le quiere poner una válvula y yo no quiero, ¿qué hago? Me la llevo, en fin, ¿cómo me la arreglo? Es súper complejo. Entonces el seguimiento, yo creo que en un país chiquitito como este, probablemente debería haber un centro de la salud pública y un centro privado, y sería, o sea, no da para más, digamos, con el número de casos que tenemos anuales. Entonces empiezan a haber experiencias chicas, una en Valparaíso, lo que tenemos en Santiago, otro en Rancagua, al final van a operar todos 2 casos al año y nadie va a aprender de verdad nunca.
y los seguimientos van a ser malos. Yo creo que desde el punto de vista público, así, el Ministerio, la cosa se ve difícil, ¿no? Porque nosotros estamos apuntando a conseguir recursos, imagínate, para esta primera etapa que es la cirugía. Y viene todo lo otro que probablemente es mucho más caro, la rehabilitación, el seguimiento. Si no existe conciencia, y no existe esa red, seguramente va a haber fracaso y no vamos a tener información, y como dices tú, nadie va a poder decir esto es bueno o es malo para nosotros. Yo no tengo detalle cómo lo hizo el MOM. Probablemente para poder hacer seguimientos al año y poder demostrar objetivos secundarios el al MOM año. los obligaban a quedarse cerca de su hospital, Claro. del hospital que les asignaban. Y tienes de ahí me imagino que y el seguimiento era lo mismo. O sea, una vez que una nacían, cantidad de millones que están nosotros súper vamos a amarrados. para poder Súper centralizar amarrados. toda esta información. Yo quería aprovechar de preguntarle al doctor Raiza el tema, porque a mí la lectura de estos trabajos, que fue la revisión de otra persona, ¿qué te parece a ti la mirada que habla de que uno, mientras más precoz pudiera hacer una reparación, asumiendo que en realidad el daño mecánico y químico es un componente importante de la degeneración, de la neurodegeneración que tiene la médula en ese sector? Porque si fuese así, nosotros nos convencimos que así, con esta y con otra experiencia que evidencia súper dura, muy modelo animal será, pero es importante. Nosotros lo que deberíamos hacer es trasladar la cirugía y anticiparla. Yo entiendo que al principio se hizo así porque teníamos el temor de que si partía y rompía membrana y tenía el parto, era mejor hacerlo a los 26 y no hacía a los 28, algo podía, pero hoy día creo que tenemos que considerar el riesgo que significa el parto prematuro tan precoz versus el beneficio que nosotros le queremos otorgar a este tipo de pacientes cuando es una cirugía de alto riesgo para la madre, para el feto, pero desde el punto de vista del desarrollo neurológico probablemente haya que cambiar un poquitito la... Eso está súper estudiado en realidad desde el punto de vista experimental. En la medida, y teóricamente suena súper razonable, ¿no es cierto? Mientras antes tú logres cobertura, estás minimizando los daños. Pero también es cierto que el cambio de pH del líquido amniótico tampoco es tan precoz, digamos, sino que se manifiesta la segunda mitad del segundo trimestre. Y por otra parte, la cirugía en tejidos con menos de 20 semanas se transforma en una gelatina. O sea, y desde el punto de vista práctico, impracticable. Nosotros creo que el feto más chico que operamos fue como de 21 o 22 semanas. Y realmente era un tejido que costaba lograr suturar, digamos, incluso nosotros lo hacemos bajo microscopio con material 7.0, 8.0 y los puntos pasaban, tenderse a rebanarse, digamos. Entonces, poco práctico. Y yo no recuerdo bien los detalles, digamos, pero claramente el deterioro neurológico inútero que se ha hecho con seguimiento ecográfico, cuando empiezan a disminuir la movilidad de la extremidad y toda la cosa, no es tan precoz en el ser humano. O sea, por eso que se llegó a este consenso, digamos, que lo ideal sería para nosotros las 24 semanas es lo óptimo. El brasileño le gustaba un poco entre 23 y 24 semanas, también consideraban que era como el mejor momento. Yo creo que hay un tema práctico ahí que es súper importante. Y lo otro que y eso les toca más a ustedes, o sea, en embarazo muy chico el útero está más grueso, Claro. entonces cuesta más, Claro, que fue una cosa que lo comentaron, ¿no? Sí, claro. Yo, el caso que se puede decir fue que yo fuera por tiempo de embarazo. Por edad gestacional. Pero la sí. gestacional que yo fuera acá. Llegó después de las 26 semanas. ¿Qué opinión tienen los neurocirujanos en general de este O sea, mira, yo hago neurocirugía pediátrica, ya, fundamentalmente. Y a mí me tocó vivir la época, la cola, digamos, de la época pre-fortificación de la harina. Y la verdad que era un tremendo problema el mielomeningocele. O sea, el mielomeningocele antes del año 2000 era, o sea, en los turnos ahí de neurocirugía era una constante, o sea, prácticamente llegaba uno por turno, ¿ya? Y eran, diría yo, bastante más catastróficos que los mielos que estamos acostumbrados a ver ahora. O sea, los mielos, los que llegan ahora, son más reducidos, más contenidos, más bajos, ¿no?
no vemos esos mínimos endocelios espantosos que veíamos. Entonces, esto, el hecho de liberar una válvula, de liberarse del uso de válvula, el hecho de tener regresión del Chiari con todos los beneficios que significa, es súper atractivo. O sea, yo creo que el mundo neuroquirúrgico está súper entusiasmado con esto, sobre todo los que hacemos pediatría. Y la verdad es que, bueno, aquí tenemos que trabajar juntos, ¿no? Sí, Con la los problemática equipos, final es con los equipos obstétricos, que son los que finalmente tienen que tomar la decisión, porque ellos son los que ven, tienen a la embarazada, tienen que convencerla o ofrecerle, digamos, la posibilidad de que se opere, y tienen que asumir el riesgo de lo que significa un parto prematuro, una rotura uterina, una posible muerte fetal, o sea, en fin. Ahí está la cosa. Ok, si no hay más dudas.